Hoy, a través de esta palabra de Dios, el Señor nos cuenta una historia que sucede con el profeta Eliseo. Nos habla de una mujer que, como dice la palabra de Dios, tenía un modo muy bueno de vivir. Lo tenía todo. Dice la palabra de Dios que cada vez que el profeta Eliseo pasaba por su casa, ella lo invitaba a entrar a su casa. Ella lo invitaba a quedarse en su casa, a comer en su casa. Pero en ella había un accept de Dios, porque el profeta Eliseo representaba a Dios en ese momento. Así como los sacerdotes, los sacramentos representan a Dios. Y esta mujer sunamita siempre vivía alabando a Dios en constante momento. De hecho, dice la palabra de Dios que manda a hacer un cuarto, para que cuando el profeta Eliseo viniese, se quedase allí más tiempo con ellos, y así ella y su marido poder escuchar más al profeta Eliseo. Y esta mujer iba fundamentando su fe en el profeta, en Dios. Asimismo nos invita a nosotros el Señor. Nos invita a que la fe también se tiene que nutrir. Dice la palabra de Dios que ella siempre daba gracias a Dios por todo. Siempre bendecía el nombre de Dios por las cosechas, por el dinero, por todo lo que ella tenía. Por lo bien que le iba, se lo agradecía era a Dios. Nosotros, cuando estamos en los momentos de la vida donde nada nos duele, donde no tenemos problemas, quizás es muy fácil alabar y bendecir a Dios. Cuando mis hijos están bien, cuando mi matrimonio está bien, tranquilito, cuando económicamente no tengo deudas, cuando todo está bien en mi trabajo, pues es muy fácil bendecir y alabar a Dios. A muchos se nos hace fácil, pero a otros, e incluso a otros, cuando el Señor los bendice, cuando salen de una deuda, cuando salen de una enfermedad, cuando vuelve y restaura su matrimonio, cuando les bendice. Mira aquí muchas personas, una vez vino un matrimonio pidiendo por sus deudas, por sus necesidades, y de este grupo de oración salieron sanos de sus deudas y salieron con casa propia. Nunca más volvieron. Nunca más volvieron, porque a otros nos pasa diferente quizás. Cuando recibimos las bendiciones, las gracias, nuestra fe es tan débil y tan poca que nos olvidamos del Señor. Ya no necesito de oración, ya no necesito hacer más el rosario, que qué cansón es ese. Entonces vuelvo otra vez a una vida normal, a una vida del mundo, a una vida de placeres, a una vida de comodidad. Porque también tenemos ese riesgo que aún en la abundancia, aún en la paz, en la tranquilidad, podemos incluso hasta perder nuestra fe. Pero dice la palabra de Dios y hay algo muy lindo. Cuando el profeta ve toda la amabilidad que esta mujer tiene con él, le dice a su criado qué es lo que a ella le hace falta. Dile que si necesita que intercedamos ante el jefe de los ejércitos, ante el rey. Y ella que contesta: no necesito nada, estoy bien. Pero mire, Dios, aquí hay una parte de este texto bíblico, de que lo que tú le pidas a Dios, Dios nunca lo va a olvidar. Dios nunca va a olvidar una súplica que tú le hagas. ¿Qué le dice el criado? ¿Qué le dice el criado al profeta Eliseo? ¿Qué le dice Giezi al profeta Eliseo? Solamente hay una cosa, que es casada, no tiene hijos y su esposo está anciano, está viejo. Y el profeta se dirige a ella a decirle: tendrás un hijo. Y esta mujer, ¿qué le dice? Hombre de Dios, no juegues conmigo, porque quizás
Era una súplica que hace muchos años, mucho tiempo atrás ella le hacía a Dios. Y quizás pensó que su voluntad de Dios era no ser mamá. Quizás tenía esa súplica, esa promesa en su corazón olvidada. ¿Y cuántas veces nosotros desistimos de lo que le pedimos a Dios? Desistimos de lo que nosotros le estamos orando con tanta ansiedad. Y Dios mira lo que a ella le hacía falta. Dios tiene misericordia de ella en ese momento. Y le dice que al año siguiente ella será madre. Y nos dice la palabra de Dios que es bendecida con un niño. Y que este niño crece. Pero llega un momento, como esos momentos que nos llegan a todos, como esos momentos que todos vivimos, como esos momentos que tanto tú como yo que estoy parado aquí predicando vivo. Esos momentos cuando las cosas empiezan a tornarse mal. Esos momentos cuando llegan las dificultades. Ese momento cuando me dicen, vi a tu hijo tirando vicio. Ese momento cuando te dicen, vi a tu esposo con otra mujer. Vi tu esposo saliendo de un prostíbulo. Esos momentos cuando te dicen a vos, jefe de familia, jefe de hogar, te quedaste sin empleo. Esos momentos cuando te dicen, ese bebé que viene en tu vientre viene enfermo. Ese momento en que el médico te dice a ti o te dice a un ser querido tuyo, tenés cáncer, tenés leucemia, tenés una enfermedad terminal y no hay nada que se pueda hacer por ti. Esos momentos en cuando lo tengo todo y de un momento a otro ya no tengo mi casa, ya no tengo casa propia porque la perdí, ya no tengo matrimonio porque mi esposa me abandonó. Mis hijos están en las drogas, en las delincuencias. Mi hijo pertenece a una banda. Pero cuando llegan esos momentos, porque llegan, es ahí cuando nuestra fe también es probada. Es ahí cuando lo que hayamos conocido de Dios tiene que empezar a jugar. Dice la palabra que el niño de esta mujer enfermó. Dice la palabra de Dios que luego de que el niño enfermó, murió. Y ella quizás como toda madre pudo haber entrado en cólera, en histeria. Como toda madre pudo desgarrar sus ropas y decirle, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Pero ella en ningún momento hace eso. Dice la palabra de Dios que ella tomó a un criado, ve a su marido y le dice, ¿qué pasa? Y ella que le contesta, todo está bien. Porque ella había escuchado de Dios. Porque ella cada vez que invitaba al profeta Eliseo, ella escuchaba todo lo que el profeta Eliseo le decía. Y pongámonos a imaginar entre tantas conversaciones, ¿cuántas historias de milagros no le habrá contado el profeta Eliseo? ¿Cuántas historias como la que en aquella vez que el profeta Eliseo va y le bendice y multiplica el aceite de una mujer que había quedado viuda? El profeta Eliseo, cuando a este jefe de los ejércitos le sana de una lepra. ¿Cuántos milagros, cuántos testimonios no le habrá contado Eliseo para que ella viera la grandeza del Dios al que estaba amando, al que estaba adorando, al que estaba siguiendo? ¿Cuántos de nosotros también no escuchamos eso? ¿Cuántos de nosotros no escuchamos testimonios a través de la internet, a través de predicaciones, a través de la misma familia? ¿Quién de ustedes no ha sentido un milagro muchas veces en su vida, por pequeño que parezca? ¿Quién de ustedes no han estado sin comer y te tocan la puerta para llevarte comida? ¿Quién de ustedes no les dijeron, posiblemente tenés esta enfermedad, pero luego salen los resultados del examen diciendo, está sano, está sana? ¿Quién de ustedes no? ¿Quién de ustedes no escuchó mi historia cuando los médicos me daban 15 días de vida? Siempre el Señor nos está hablando desde su palabra de Dios de grandes acontecimientos, de grandes milagros, porque sabe que nuestra fe tiene que estar activa. ¿Y saben qué es lo más bonito?
que nos enseña esta mujer tsunamita, de que ella se aferra a ese poder de Jesús. Y si queremos ser creyentes, tenemos que ser de Eucaristía. Si queremos ser laicos de fe, tenemos que ser de confesión y de comunión. Tenemos que ser de los sacramentos. Tenemos que hacer como esta mujer tsunamita, que dice: yo pondré en mi casa un lugar para Dios. Tenemos que tener como laicos también en nuestra casa un lugar para Dios, así sea una repisita, una mesita, la Virgen bajo la vocación que más me guste. Es el lugar donde yo voy y hablo con Dios. También nos dice la palabra de Dios que esta mujer sale a buscar al profeta. Pero aquí me detengo un momento, porque cuando llegan esos momentos difíciles, créeme que es el diablo cuando más trabaja, porque él va a hacer que tu problema se vuelva un problema grande, se vuelva un problema que no tenga salida, y él va a querer poner en ti otras alternativas distintas a las que nos dice la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, estando en esas dificultades, el demonio nos atormenta, el demonio nos aflige, el demonio nos hace llorar, el demonio nos hace perder la fe, la esperanza. Y no salimos como esta mujer tsunamita que va a buscar ¿a quién? Al profeta, porque el profeta representa a Dios. Pero nosotros muchas veces salimos a buscar al brujo, salimos a buscar a la bruja, salimos a buscar al que lee las cartas, salimos a buscar al que lee el tabaco, salimos a buscar a ese que trabaja con los ángeles, salimos a buscar a ese que te tira huesos, salimos a buscar a ese que te saca medallones raros, salimos a buscar a esos que te mandan piedras, espadas de San Miguel, cuarzos, piedras matistas, que te mandan taleguitos a que cargues en tu bolsillo, aquellos que te mandan a bañarse con jabón rey. Salimos a buscar por desespero a un montón de personas que son instrumentos de Satanás para amarrarnos, para condenar nuestra alma. Ahora esas 1000 personas que estaban quizás allá en esa finca de Envigado son sometidas por Satanás. Su problema, sus necesidades han llegado a un punto tan fuerte que así les digan: esa mujer no es católica, van. Pero esta mujer tsunamita hoy nos enseña algo, de que Dios siempre nos habla con autoridad, de que Dios siempre nos habla con poder. Y esta mujer toma la decisión de ir a buscar al profeta. Y sé que muchos de los que estamos en este grupo de oración venimos por factores o venimos por cosas muy parecidas a las de esta mujer. Venimos a este grupo de oración porque queremos escuchar al profeta Eliseo. En este caso queremos escuchar la palabra de Dios. Muchos venimos a este grupo de oración para poder aprender a vivir como católicos y hombres de fe. Muchos venimos a este grupo de oración para conocer de Jesús. Muchos venimos a este grupo de oración, como lo hizo aquella mujer, a ir a buscar a Eliseo, porque tienen un problema, porque tienen una dificultad, porque tienen una angustia muy grande. Vienen a buscar del Señor, vienen a buscar del Señor. Y es muy hermoso, porque esta mujer nos da una clave de lo que es la fe. Esta mujer en su corazón sabía que se iba y buscaba al profeta Eliseo. Dios iba a obrar en su hijo. Nunca le dijo a su marido: allá en el cuarto está nuestro niño muerto. Nunca le dijo al criado: allá en el cuarto está nuestro niño muerto. Pero en cambio nosotros, cuando nos llega un problema, una dificultad: ay, te quiero morir. Dios, ¿dónde estás? Dios, te olvidaste de mí. Entramos en unos momentos e incluso
donde no buscamos la misericordia de Dios, sino que buscamos la compasión de otros. Y te pregunta el familiar, el compañero, el jefe, ¿cómo estás? Muy mal, estoy mal, casi no vengo a trabajar, estoy mal. Y empezamos a declarar desde ya la derrota en ese problema que estamos viviendo. Y estamos empezando desde ya a declarar que lo que yo le pedí al Señor no me lo quiso dar. No me lo quiso dar. Y yo les he dicho en este lugar, hay milagros que el Señor hace así, rápidos. Hay milagros que el Señor los hace porque es el tiempo de Dios. Pero hay otros milagros que tardan 3, 4 años. La palabra de Dios dice, la mujer hemorroísa gastó todo su dinero, tiempo buscando médicos para sanarse. Tuvo que esperar hasta ese milagro instantáneo de ese hombre a quien se le estaba muriendo su hija para ser sanada. Hay milagros que podrán tardar 1 año, 2 años. Esta mujer quizás alguna vez le había pedido a Dios tener hijos, pero el milagro estaba guardado para ella por su fidelidad. Si tú no tienes una casa, vive creyendo que esa casa la tienes. Si tú no tienes un carro y siempre has anhelado un carro, vive creyendo como que ya tienes ese carro. Si has anhelado entregar a tu hijo, a tu hija, a un varón, a una mujer santa, vive creyendo que hay un hombre y una mujer de Dios para ese hijo y para esa hija. Vive creyendo, así no lo veas. Porque aquella tsunamita se abría la puerta, veía, era un niño muerto. Si tienes problema en tu matrimonio, sigue creyendo que Jesús está orando, él es esposo, él es esposa, así se haya ido de la casa. Sigue creyendo, sigue creyendo, porque la mujer tsunamita no dejó de creer. Y esa es una clave de la fe. Y la fe nos enseña la palabra de Dios, que es la certeza de que lo que le estoy pidiendo a Dios ya lo tengo, así no lo vea, así ya no lo vea. Por eso hoy el Señor nos está diciendo, lo que tú me pides yo nunca lo olvido. Lo que tú me pides, por más mal que estés, así sientas que yo no te contesto, así sientas que el mundo se te viene encima, así sientas que te persiguen, no dudes de que yo te estoy escuchando, de que yo estoy obrando. No lo dudes. Y viene esta otra parte de la palabra de Dios, y es cuando el profeta Eliseo va y visita la casa de esta mujer. ¿A dónde he llevado el niño? No lo dejó ni en su cuarto, ni en el cuarto del marido, ni en el cuarto de cualquier criado. Lo dejó ahí, en ese lugar que representa el cuarto de Dios, el lugar que es como mi santuario, donde el profeta me habla de Dios y nos enseña a que tenemos que llevar todas nuestras necesidades, angustias, a Jesús, al sagrario, a la Eucaristía, a ese momento de la elevación, al Santo Rosario, a ese lugar que tengo en mi casa donde tengo mi pequeño altarcito, arrodillarme en ese lugar y dejar allí lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Eso significa ir al profeta. Soy un hombre de fe. Señor, me estoy sintiendo mal, estoy pasando por un momento difícil. No me dejes caer, Jesús, pero sé que me vas a ayudar en este problema. Y sales a trabajar y te preguntan cómo estás. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va tal cosa? Muy bien, gracias a Dios. Aunque por dentro, aunque te toque ir a encerrarte en el baño a llorar, a decirle, Jesús, estoy triste, pero hazlo creyéndolo y hazlo en Jesús, no declarándolo a nadie, porque ahí viene la trampa de Satanás. Mire, aquí les he dicho mucho, como Él conoce también la palabra de Dios y Él sabe que la fe es la certeza que lo que estoy pidiendo ya lo tengo, así no crea.
Él nos va a poner a que no creamos que lo que ya pedí, lo tengo. Y te dicen, mira, tú tienes esta enfermedad. Vas al grupo de oración y ese día le dices, Jesús, sáname de esta enfermedad. Al día siguiente hace el rosario en su casa y vuelve y dice, Jesús, sáname de esta enfermedad. Al tercer día va a la Eucaristía y dice, Jesús, sáname de esa enfermedad. Y así se la pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que dice, Jesús no me quiere. ¿Y saben por qué? Porque el diablo de Dios busca que lo que una vez hayamos pedido, al otro día lo volvamos a pedir, para que la oración que hice el día anterior pierda toda la fuerza, pierda todo el poder. Es más diferente cuando llego y digo, Señor, hoy estoy sin trabajo, hoy terminó el día y de ninguna parte me llamaron, pero yo te doy gracias por ese empleo, Jesús, que tienes para mi vida. Yo te alabo y te bendigo porque sé que en un lugar hay trabajo para mí. Al día siguiente, este joven vuelve y se acuesta. De ninguna parte lo llamaron, no sonó su celular, no sonó su teléfono, pero volvió a decir, Jesús, gracias, Señor, porque tienes un empleo para mí. Y hasta los 10 días duró dando gracias por lo que ya una vez había pedido, y recibió una llamada para un trabajo en una multinacional, para un trabajo con grandes beneficios, porque desde que lo hizo la primera vez creyó. Y siempre sus oraciones fueron de gracias. Gracias, Jesús. Yo aquí les comenté mucho mi vida, les he hablado. Yo les decía que mi papá se volvió alcohólico siendo yo muy adolescente. Perdimos la finquita que teníamos en Caldas. Y yo duré 18 años de mi adolescencia, hasta en mi vida adulto, incluso hasta casado, orando por la conversión de mi papá. Y siempre la oración era, gracias, Señor, por la conversión de mi papá. Y cada vez que le decía gracias por la conversión de mi papá, aquí en el negocito que queda aquí al lado de esta casa, me tocaba hasta llevarlo borracho, sacarlo de la cantina, botar botellas de trago por el caño de la casa. Pero siempre decía, gracias, Señor. Hasta ese momento en que me enfermé, hasta ese momento que el médico le dice a mi papá, y recuerdo que cuando a mí me desahuciaron,